En 1914, el mundo se sumió en un conflicto sin precedentes. La Primera Guerra Mundial, un enfrentamiento que cambiaría la historia para siempre. Alianzas militares, tensiones imperialistas y un asesinato desencadenaron una guerra que sacudió al mundo entero. Acompáñanos mientras exploramos los hechos y datos clave de este conflicto trascendental. Causas principales. Las tensiones políticas, militares y económicas en Europa fueron las principales causas que llevaron al estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914. Rivalidades imperialistas entre potencias europeas, como Alemania, Francia y el Reino Unido, junto con alianzas militares, como la Triple Entente y la Triple Alianza, crearon un clima de inestabilidad. El asesinato del archiduque Franz Ferdinand de Austria-Hungría en Sarajevo en junio de 1914 fue el catalizador final que precipitó el inicio del conflicto. Asesinato de Franz Ferdinand. El 28 de junio de 1914, el archiduque Franz Ferdinand de Austria-Hungría y su esposa Sofía fueron asesinados en Sarajevo por Gavrilo Princip, un nacionalista serbio. Este trágico evento desencadenó una serie de acontecimientos que llevaron al estallido de la Primera Guerra Mundial. El asesinato exacerbó las tensiones políticas en Europa y provocó una cadena de reacciones diplomáticas entre las potencias europeas, culminando en la declaración de guerra y el inicio del conflicto armado. Alianzas militares. Las principales potencias europeas se dividieron en dos alianzas militares opuestas antes del estallido de la Primera Guerra Mundial. Por un lado, la Triple Entente, conformada por Francia, Rusia y el Reino Unido, buscaba contrarrestar el poder de la Triple Alianza. Esta última incluía a Alemania, Austria-Hungría e Italia. Estas alianzas, diseñadas para proteger los intereses políticos y territoriales de cada nación, crearon un delicado equilibrio de poder en Europa, donde cualquier conflicto entre las potencias podría desencadenar una guerra a gran escala. Guerra de trincheras. La Primera Guerra Mundial fue testigo de la brutalidad de la guerra de trincheras, un sistema de combate estático donde las fuerzas enfrentadas construían extensas redes de trincheras para protegerse del fuego enemigo. Estas trincheras se extendían a lo largo del frente occidental en Europa, desde el Mar del Norte hasta la frontera suiza. La guerra de trincheras resultó en un estancamiento prolongado, con pérdidas masivas de vidas humanas y condiciones extremadamente difíciles para los soldados atrapados en el barro y el horror de las trincheras. Tecnología militar. La Primera Guerra Mundial presenció la introducción y el uso generalizado de nuevas tecnologías militares que transformaron la naturaleza del combate. Ametralladoras, tanques, gas venenoso y aviones fueron solo algunas de las innovaciones que surgieron durante el conflicto. Estas tecnologías aumentaron la letalidad y la ferocidad de la guerra, causando un gran sufrimiento y devastación en los campos de batalla. La carrera armamentística y la búsqueda de ventajas tácticas impulsaron continuamente el desarrollo de nuevas armas y estrategias durante toda la guerra. La Batalla del Somme. La Batalla del Somme, librada entre julio y noviembre de 1916 en el frente occidental, fue una de las más sangrientas y devastadoras de la Primera Guerra Mundial. Con más de 1 millón de bajas entre las fuerzas aliadas y alemanas, la batalla es recordada por su ferocidad y sufrimiento inmenso. A pesar de los esfuerzos masivos, los avances fueron mínimos y el costo humano fue desgarrador. La Batalla del Somme se ha convertido en un símbolo de la brutalidad y el sacrificio de la guerra de trincheras. La Revolución Rusa. La participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial llevó a una crisis interna que culminó en la Revolución Rusa de 1917. Descontento por las duras condiciones de vida, el hambre y el agotamiento de recursos debido al conflicto, el pueblo ruso se levantó contra el régimen zarista. Los bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin, tomaron el poder y establecieron un gobierno comunista. La Revolución Rusa alteró profundamente el curso de la guerra y marcó el inicio de una nueva era en la historia de Rusia y del mundo. La entrada de Estados Unidos. La entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial en 1917 fue un punto de inflexión significativo en el conflicto. A pesar de su inicial postura neutral, eventos como el hundimiento del RMS Lusitania por submarinos alemanes y la revelación del telegrama Zimmermann provocaron la ira pública. El presidente Woodrow Wilson declaró la guerra a Alemania en abril de 1917, cambiando drásticamente el equilibrio de poder en favor de la Triple Entente. La intervención estadounidense aportó recursos, tropas frescas y determinación, desempeñando un papel crucial en la victoria final de los aliados. Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles, firmado en 1919, puso fin a la Primera Guerra Mundial.
Impuso duras condiciones a Alemania, culpándola de la guerra y obligándola a pagar enormes reparaciones económicas. Además, se redujo su ejército y se le prohibió tener una fuerza aérea. El tratado también redibujó el mapa político de Europa, creando nuevas naciones y territorios. Sin embargo, las condiciones severas y la humillación infligida a Alemania sembraron las semillas de resentimiento y alimentaron las tensiones que eventualmente llevarían a la Segunda Guerra Mundial. Colapso de los imperios. El final de la Primera Guerra Mundial marcó el colapso de varios imperios europeos. El austrohúngaro, el otomano y el ruso se desmoronaron, dejando un vacío de poder y dando paso al surgimiento de nuevas naciones y fronteras en Europa y el Medio Oriente. Este cambio radical en el orden político mundial reconfiguró la estructura geopolítica, pero también sembró las semillas de conflictos étnicos y territoriales que persisten hasta hoy. La pandemia de gripe española. Durante la Primera Guerra Mundial, el mundo fue azotado por una devastadora pandemia de gripe, conocida como la gripe española. Originada en 1918, esta enfermedad se propagó rápidamente por todo el mundo, cobrándose millones de vidas adicionales. La gripe española causó estragos en las poblaciones, abrumando a los sistemas de salud y exacerbando el sufrimiento ya existente durante la guerra. Su impacto mortal dejó una profunda huella en la historia, recordándonos la fragilidad de la humanidad frente a las enfermedades y las consecuencias devastadoras de la guerra. Consecuencias económicas. La Primera Guerra Mundial dejó profundas cicatrices económicas en Europa y el mundo. La destrucción masiva de infraestructuras, la pérdida de vidas y los enormes costos financieros sumieron a muchas naciones en crisis. El enorme endeudamiento, la inflación desenfrenada y el colapso de las industrias afectaron gravemente a la población. La guerra desencadenó una depresión económica prolongada, llevando a condiciones de vida difíciles y al surgimiento de movimientos políticos extremistas en busca de soluciones. Avances médicos. A pesar del sufrimiento, la Primera Guerra Mundial también impulsó avances médicos significativos. La necesidad de tratar heridas de guerra graves condujo a mejoras en cirugía reconstructiva, transfusiones de sangre y técnicas de higiene. Además, se desarrollaron tratamientos para el trauma psicológico, sentando las bases para la psiquiatría moderna. Estos avances salvaron innumerables vidas y dejaron un legado duradero en la medicina, transformando la forma en que se tratan las lesiones y enfermedades tanto en el campo de batalla como en la vida cotidiana. Propaganda. Durante la Primera Guerra Mundial, la propaganda fue una herramienta poderosa utilizada por los gobiernos para influir en la opinión pública y movilizar el apoyo hacia la guerra. Desde carteles hasta películas y periódicos, la propaganda se utilizó para demonizar al enemigo, glorificar los sacrificios de los soldados y fomentar el patriotismo. Estas representaciones exageradas y a menudo engañosas influyeron en la percepción de la guerra y en la moral de la población, alimentando el fervor nacionalista y la unidad en tiempos de conflicto. La Liga de Naciones. Tras el devastador conflicto de la Primera Guerra Mundial, la comunidad internacional buscó establecer una organización para mantener la paz y prevenir futuros conflictos. En 1920, surgió la Liga de Naciones, con el objetivo de promover la cooperación internacional y resolver disputas de manera pacífica. Aunque representaba un esfuerzo valiente por evitar futuras guerras, la Liga demostró ser ineficaz en la prevención de conflictos a gran escala. Sin embargo, sentó las bases para la creación de las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial. Cambios sociales. La participación masiva en la Primera Guerra Mundial provocó cambios sociales profundos en todo el mundo. Con millones de hombres en el frente, las mujeres asumieron roles tradicionalmente masculinos en fábricas y granjas, impulsando movimientos por la igualdad de género. Además, el sufrimiento generalizado y la pérdida de vidas llevaron a un aumento en la conciencia social y la solidaridad entre las clases trabajadoras. Estos cambios sentaron las bases para movimientos obreros y de derechos civiles, redefiniendo las relaciones sociales y políticas en el periodo de posguerra. Condiciones de vida en las trincheras. Las trincheras fueron el escenario principal de la Primera Guerra Mundial, pero también representaron un infierno en la tierra para los soldados atrapados en ellas. Ratas, enfermedades como la disentería y el tifus, y las condiciones inhumanas, que incluían el barro hasta las rodillas y la constante amenaza de bombardeos, convirtieron la vida en las trincheras en una experiencia desgarradora. Los soldados vivieron en un estado de terror constante, enfrentando la muerte y la desesperación a diario mientras luchaban por sobrevivir en este paisaje desolado. Campañas en otros frentes. Si bien el frente occidental fue el más conocido, la Primera Guerra Mundial también se libró en otros frentes alrededor del mundo.
Desde el frente oriental entre Rusia y Austria-Hungría hasta las campañas en el frente italiano y en el Medio Oriente, los combates se extendieron por múltiples regiones. Cada frente presentaba desafíos únicos y estratégicos y contribuyó al vasto alcance y la complejidad del conflicto. Las batallas en estos frentes demostraron la naturaleza global del conflicto y su impacto duradero en las diversas regiones del mundo. La guerra submarina. Una táctica controvertida empleada durante la Primera Guerra Mundial fue la guerra submarina. Alemania desató una campaña de submarinos, conocidos como U-Boats, en un intento por cortar los suministros a Gran Bretaña. Estos submarinos hundieron barcos mercantes y navales sin previo aviso, violando las normas internacionales. La guerra submarina exacerbó las tensiones internacionales y provocó la entrada de Estados Unidos en el conflicto en 1917, cambiando drásticamente el curso de la guerra y contribuyendo a la eventual derrota de las potencias centrales. Legado y memoria. El legado de la Primera Guerra Mundial perdura hasta nuestros días. Los monumentos conmemorativos en todo el mundo recuerdan a los millones de personas que perdieron la vida en el conflicto. Además de las enormes pérdidas humanas, la guerra cambió profundamente la sociedad, la política y la economía a nivel global. Su impacto sigue resonando en los conflictos posteriores y en la forma en que entendemos el mundo moderno. Recordar la Primera Guerra Mundial nos ayuda a honrar el sacrificio de aquellos que lucharon y a mantener viva la memoria de uno de los conflictos más devastadores de la historia. La Primera Guerra Mundial dejó una huella imborrable en la historia, recordándonos las devastadoras consecuencias del conflicto. Reflexionemos sobre los sacrificios y comprometámonos a construir un futuro de paz y cooperación. Honremos siempre el legado de aquellos que lucharon por un mundo mejor. Gracias por acompañarnos. Si deseas aprender más o compartir tus pensamientos, te invitamos a hacerlo en la sección de comentarios. Hasta pronto.